Hola, mi nombre es Nancy Rangel Domínguez, soy psicóloga y voy a hablarles acerca de la importancia del abordaje psicológico en personas que padecen cáncer. La agenda de esta presentación consiste de los siguientes pasos. Vamos a hablar acerca de cuáles son las respuestas psicológicas esperadas ante un diagnóstico oncológico, cómo y, cómo y con qué estrategias realizar una evaluación psicológica. ¿Cuáles son algunos de los puntos o elementos que debemos considerar en la atención psicológica y las conclusiones? Cuando una persona conoce el diagnóstico del cáncer, puede ser que esté enfrentando una o varias de las situaciones que les enlisto en esta diapositiva. El cáncer implica la ruptura de la vida tal como la conocemos. Al saber que tenemos cáncer o que alguien de nuestros seres queridos padece cáncer, cambia el día a día, cambia la cotidianidad, se tiene que dejar de hacer las cosas que hacíamos e implementar nuevas conductas como ir a recibir un tratamiento o modificar las cosas que comemos o modificar la rutina de la familia. Hay una pérdida de los roles que puede llegar a ser importante y significativa para las personas que padecen cáncer. Por ejemplo, pueden perder el rol de proveedores o de cuidadores o de aquella persona que era considerada para la toma de decisiones al interior de la dinámica familiar. Hay un cambio en las expectativas y en los planes, es decir, aquellas cosas que se tenían contempladas para un futuro, es posible que no pueden llevarse a cabo o no de la manera en la que lo estamos pensando. Y saber que se tiene cáncer nos coloca más cerca de la realidad de nuestra propia muerte, que si bien es algo que entendemos y sabemos que la muerte va a llegar, aquellas personas que reciben un diagnóstico oncológico pueden tener una certeza mayor, aunque esto no necesariamente implique que la enfermedad se encuentre en etapas avanzadas, pero es una percepción, eh, es parte de las respuestas psicológicas al conocer el diagnóstico. Cuando ustedes escuchen el término respuesta psicológica, probablemente estén tentados a pensar solamente en las cuestiones afectivas o emocionales. Sin embargo, es importante que yo les comente que cuando decimos respuestas psicológicas, nos referimos a un conjunto de situaciones de muy diversa índole, particularmente en los tres componentes que ustedes están viendo en la diapositiva. Hay componentes cognitivos, del comportamiento y afectivos o emocionales. A nivel cognitivo, em, la el diagnóstico de una enfermedad oncológica viene a generar una serie de pensamientos alrededor de la enfermedad o de los tratamientos que pueden ser generadores de malestar. También es probable que ante el diagnóstico, ante la situación de estar viviendo con cáncer, se modifiquen o se rectifiquen algunas creencias al respecto, se hagan algunas atribuciones de por qué me dio a mí, por qué yo estoy enfermo de esta cosa y no otras personas. Estas también son respuestas psicológicas. A nivel del comportamiento, vamos a considerar todo aquello que hacemos o que dejamos de hacer alrededor de una enfermedad. Y bueno, a nivel afectivo probablemente es lo que más ubicamos de manera general, que son las respuestas emocionales. Les he puesto algunos ejemplos en esta otra diapositiva de verbalizaciones que podríamos escuchar en pacientes oncológicos. A nivel cognitivo, les repito, pensamientos, creencias, atribuciones, información, podemos escuchar cosas como esta. Yo me provoqué esta enfermedad. Yo siento que no lo lograré. Yo pienso que no lograré salir adelante. Esta enfermedad se generó en mi cuerpo porque yo hacía muchos corajes. Quiero que noten que varios de estos pensamientos pueden no ser reales, varias de estas verbalizaciones nos están dando cuenta de algunas creencias que se tiene de manera general respecto a la enfermedad, pero que en su mayoría estos pensamientos están generando malestar y a su vez pueden contribuir a afectar las otras dos áreas de las respuestas psicológicas, como es la conductual y la afectiva.
A nivel del comportamiento, algo que nos interesa muchísimo en la atención del paciente con cáncer es que tenga una adecuada adherencia a su tratamiento. No solamente al tratamiento oncológico, sino a todo el soporte que vamos a poder ofrecerle el resto del equipo multidisciplinario. Es decir, que siga las indicaciones nutricionales, de rehabilitación, las indicaciones de clínica del dolor, las indicaciones de psicología y todas las áreas que se vayan agregando a la atención de este paciente. Sin embargo, vamos a notar que hay pacientes que no tienen una correcta adherencia al tratamiento, es decir, no siguen estas indicaciones o las siguen de manera incompleta o las siguen de manera pausada, es decir, no completan los procesos. Esto es una afectación psicológica que tiene un impacto directo sobre la calidad de vida y la salud del paciente. De ahí que la atención de este tipo de pacientes y en general cualquier persona con una enfermedad crónico-degenerativa deberá estar basada en la multidisciplina, es decir, todos los profesionales de la salud que podamos atribuir a la mejora de la calidad de vida de este paciente, deberíamos participar de su atención. Y bueno, siguiendo con las respuestas psicológicas, vamos a ver que en el aspecto afectivo, las respuestas emocionales son de muy diversas, hay un abanico amplio de estas manifestaciones, aunque con mucha probabilidad las que más vamos a identificar es el miedo, a, a, a qué va a pasar, el miedo a las respuestas ante los tratamientos, el miedo a ser señalados o el miedo a ser etiquetados según la enfermedad, enojo que puede ir hacia los demás o hacia mí mismo o incluso hacia la enfermedad, hacia el sistema de salud, el enojo generalizado, tristeza, que si bien es una respuesta normal y natural, puede llegar a complicarse de tal medida que llegue a dibujar un cuadro clínico de un trastorno afectivo como lo es la depresión. Y bueno, también estas personas se enfrentan a un cuadro constante o a una situación de constante incertidumbre. ¿Habrá funcionado la quimioterapia? ¿Qué me irán a decir en mi consulta? ¿Esta bolita que ahora me salió en el cuello será un renacimiento de la enfermedad? ¿Será, habrá señales de metástasis, etcétera? En ese sentido, ¿qué es lo que podemos hacer desde la atención psicológica? Siempre va a ser primordial que llevemos a cabo una evaluación psicológica completa, donde busquemos conocer cuál es el grado de información que tiene esta persona acerca de su enfermedad, tanto del diagnóstico como del pronóstico. Es decir, debe quedarnos muy clarito que sabe, que entiende de lo que está pasando en este momento con la enfermedad y qué puede pasar posteriormente. Hay que indagar acerca de las creencias que se tienen acerca de la enfermedad, porque como ya vimos, los componentes cognitivos centrados en las creencias son una fuente de malestar. Hay que valorar la sintomatología ansiosa y depresiva con el objetivo de descartar cuadros clínicos. Evaluar la calidad de vida de esta persona de manera general, es decir, la calidad de vida relacionada con su vivienda, relacionada con su dinámica familiar, relacionada con lo cercano a, que se siente a la comunidad y particularmente la calidad de vida relacionada con la salud. Esta es una variable muy importante porque puede tener el potencial de ser predictor de de qué tan adherente va a ser el paciente a sus tratamientos. También es importante que valoremos la red de apoyo con la que cuenta este paciente. No solamente la cantidad de elementos con la que esta red se compone, sino qué hace cada uno de los elementos para contribuir al buen desarrollo de este paciente, considerando la patología. Y bueno, la dinámica familiar también va a ser algo que debemos de considerar a la hora de estar evaluando a una persona con cáncer.
Y esto tiene que ver con que la dinámica familiar es una variable predictora, es una y moderadora de situaciones como la claudicación familiar, la sobrecarga del cuidador primario, pero también de la adherencia a los tratamientos y también del bienestar psicológico. El proceso que nosotros deberíamos de realizar para una evaluación psicológica debe componerse de estos elementos. La entrevista, una entrevista clínica, una entrevista a profundidad, donde además se desplieguen todas las habilidades de escucha activa, de establecimiento de rapport, en general los componentes de relación entre el terapeuta y el paciente, y además debemos complementar con instrumentos de valoración psicométrica. Por otra parte, ¿qué hay con respecto a la atención psicológica? Bueno, es importante que yo les destaque que existe una variedad de modelos psicológicos que plantean la atención en las cuestiones de salud, pero que hoy me voy a centrar en hablarles sobre los recursos que nos ofrece la terapia cognitivo-conductual al respecto de la atención de estos pacientes. Este modelo psicológico plantea lo que ya habíamos hablado hace algunas diapositivas acerca de que las respuestas psicológicas consisten en manifestaciones cognitivas, afectivas y conductuales. A nivel cognitivo, la terapia cognitiva conductual va a centrarse en la identificación y modificación de aquellos pensamientos que generen y mantengan el malestar psicológico. A nivel afectivo, la evaluación y la atención psicológica va a centrarse en la identificación y en el entrenamiento o la capacitación de la expresión eficaz de estados emocionales. Y en el contexto conductual, la terapia cognitivo-conductual se va a centrar en la implementación y el mantenimiento de conductas que vayan acordes a los tratamientos. A manera de conclusiones de esta pequeña plática, quiero hablarles de que la atención psicológica atiende una gama amplia de respuestas ante la enfermedad que van más allá de solo los aspectos afectivos. El contar con atención psicológica a lo largo del proceso oncológico va a permitir que el paciente se adapte mejor a estas atenciones y sea más adherente a sus tratamientos. Y además va a permitir que no existan respuestas desadaptativas que pongan en riesgo la atención o el cuidado de nuestro paciente. Les agradezco mucho por su atención.